Saludos a todos en casita, espero que se encuentren bien, cuidándose y que estén en completa paz. Yo sé que hay mucha gente que pues el miedo ha entrado en ellos y pues lo que les hace falta es la fe y la confianza en Dios, ¿verdad? La seguridad de nuestro Dios. Y quién es más que los que están buscando de la palabra puedan igual estar compartiendo esta palabra de paz que Dios nos da cada día que nosotros le buscamos, ¿verdad? Por eso es muy importante que cada día nosotros estemos buscando a Dios, porque Él es nuestra confianza, Él es nuestro protector, Él es nuestro refugio. Y pues espero que todos en casita lo estén haciendo, porque Él es el único que puede librarnos de todo mal, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una palabra preparada para cada uno de nosotros, porque aún nosotros nos incluimos, porque Dios también nos fortalece con su palabra. Y qué más hermoso que estar compartiendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos da. Y pues en este día yo quiero que todos tomemos nuestra Biblia. Espero que estén acomodaditos en casita, esperando con muchas ganas, ¿verdad?, de recibir el alimento que Dios tiene para todos nosotros. Así que vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a orar para dar inicio a la enseñanza. Padre, te damos gracias en este día porque nos permite, Señor, nuevamente estar en tu presencia, Señor, y que aunque nosotros no podamos, Señor, estar teniendo una alabanza como bien lo hacíamos cuando nos congregábamos, Padre, cuando estábamos congregados todos juntos en un solo lugar, Padre, pero sabemos que nosotros podemos hacerlo, Señor, individualmente, alabarte en casa, adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, y sabemos que tú recibes esa alabanza, esa adoración, Señor. Pero Padre, yo te pido que en este día, Señor, puedas bajar, Señor, tu presencia a través de tu Espíritu Santo, y que se esté moviendo en cada hogar, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda la verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, siga guardando nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra, Señor, o que han dispuesto más bien su corazón a recibir tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que aprendamos nosotros a vivirla, que es lo más importante, para que tu poder, Señor, se manifieste en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la sabiduría, ¿verdad? Sabemos que está la sabiduría de Dios y la sabiduría que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Así nos enseñan las Escrituras que hay dos sabidurías, la que viene de Dios y la que viene del diablo, ¿verdad? Porque solamente de ahí puede venir una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y este tema lo vamos a sustentar con los versos que nos da Santiago. En el capítulo 3 vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago capítulo 3, versos 15 y 17. Vamos a iniciar, son nuestros versos que nos van a ayudar
a entender hoy el tema. Y lo podemos titular como la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es en contra de la sabiduría de Dios. Entonces leemos en Santiago 3, verso 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Esta sabiduría que nos muestra Santiago 3:15 es la que produce, como nos muestra el verso 16, si lo pueden leer, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, donde operan los celos, la contienda, donde hay perturbación, ¿sí? Y toda obra perversa. Y también en el verso 17 nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Estas son las dos sabidurías que nos habla la Escritura. Ahora bien, podemos nosotros entender que desde el principio, o en el principio, la sabiduría que viene de lo alto es la que se movía aquí en la tierra, sobre la faz de la tierra, ¿sí? Pero llega el momento en el que interviene la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, ¿sí? ¿Y en qué momento entra esta sabiduría aquí en la tierra? Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer en el verso 9 y de ahí pasamos al verso 15 al 17. Nos dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Dios hizo nacer de la tierra estos árboles, ¿verdad? Y luego en el verso 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí vemos cómo Dios le está hablando al hombre, ¿verdad? En el verso 17 claramente vemos cómo la voz de Dios es el que se está dirigiendo al hombre y le está dando mandamientos, ¿verdad? Y este mandamiento es que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta este punto quiero que pongamos atención, porque vemos cómo luego en el capítulo 3 siempre del libro de Génesis, del 3 al 6, vemos cómo empieza a operar la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿En qué momento entra esta sabiduría? Hasta ahorita vemos cómo la sabiduría de Dios, la voz de Dios, se está moviendo en la tierra y le está hablando al hombre, dándole un mandamiento, ¿sí? El no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero vemos en el capítulo 3 de Génesis, del 3 al 6 vamos a leer. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Vemos cómo Dios realmente es el que nos dice la verdad. Y vemos cómo la serpiente, el diablo, es el que nos dice mentiras. Porque en el verso 17, Dios le dijo al hombre que no iba a comer del árbol que no debería comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando hiciera eso, ciertamente morirás, le dijo. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahorita la serpiente? Dice en el verso 4 del capítulo 3 de Génesis, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? Y aquí vemos cómo empieza la sabiduría terrenal, animal y diabólica a estar operando en el hombre. ¿Sí? Y lo importante es que nosotros siempre estemos atentos solamente a la voz de Dios. ¿Quién es el que nos está diciendo la verdad? Y vemos cómo en el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este verso, en el verso 6, vemos cómo nos dice, después de la coma, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Para alcanzar qué sabiduría? La sabiduría terrenal, animal y diabólica. Desde aquí es cuando esta sabiduría empieza a operar en el hombre, cuando el hombre desobedece a la voz de Dios. Desobedece a la sabiduría de lo alto, ¿sí? Y es cuando vemos, ya sabemos la historia de todo lo que sucede, ¿verdad? Con Adán y con Eva, y vemos cómo enseguida el Señor, Dios, dice en el verso 22, y aquí donde igual quiero que pongan mucha atención, porque dice el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué es lo que había dicho Dios? Que no al principio al hombre, que no comiesen del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Pero ahora, como ellos desobedecieron a la voz de Dios, a la sabiduría de Dios, ¿sí? Y hicieron caso a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿qué es lo que sucede ahora? Nos muestra el verso 22 que Dios dijo que ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Aquí nos está mostrando que ahora el hombre ya no iba a poder tomar del árbol de la vida, cuando al principio el hombre podía hacer esto, podía tomar del árbol de la vida y comer, ¿sí? Y ahora Dios dice que ahora también del árbol de la vida ya no iban a poder comer, ¿sí? Porque dice aquí, si comían de ese árbol de la vida, pues iban a vivir para siempre. Y el viva para siempre nos está hablando de vida eterna. Y aquí claramente podemos entender que el hombre había perdido, ¿sí?, la oportunidad de llegar a la vida eterna, de tener una vida eterna, ¿sí? Estaban ellos en el Edén,
Ellos podían tomar de cualquier árbol, aún del árbol de la vida, pero llega el momento que por su desobediencia, por oír la sabiduría terrenal, animal y diabólica a través de la serpiente, ellos permiten la entrada a esta sabiduría y pierden la oportunidad o la gran bendición, ¿sí?, de comer también del árbol de la vida, que hacía que ellos vivieran para siempre, o sea, que tuvieran una vida eterna. Y este es lo que ocasionó el pecado, ¿verdad? Es lo que ocasiona que nosotros estando en el pecado, en la desobediencia, nosotros no podamos comer del árbol de la vida. Y Dios lo que quiere en este tiempo es que podamos llegar a comer de ese árbol de la vida. Por eso es que esta enseñanza el día de hoy, Dios quiere que nos está dando esa gran bendición de entender estas sabidurías o conocer algo de la operación, de las operaciones de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, para que nosotros podamos escoger qué es lo que queremos, la vida o la muerte. Porque si nosotros seguimos o vivimos la sabiduría de lo alto, vamos a tener vida eterna. Pero si seguimos la sabiduría terrenal y diabólica, entonces vamos a tener muerte, ¿verdad? Ahora vamos para ir entendiendo estas sabidurías, acompáñenme a Proverbios 3:18 también, para que de ahí también podamos entender un poco más sobre la sabiduría de lo alto. Vamos a Proverbios 3:18. Proverbios 3:18 nos dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son las que la retienen. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando aquí? Vean, si ustedes ven en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios nos habla, la que nos está hablando es la sabiduría, ¿sí? Así que la sabiduría es el árbol de la vida a la cual nosotros podemos echar mano, dice aquí. Y somos bienaventurados las que la retienen. O sea, la palabra retener quiere decir las vuelves a tener. Eso quiere decir que un día tuvimos la sabiduría de lo alto, pero a causa del pecado la perdimos, ¿verdad? Perdimos la sabiduría de lo alto porque permitimos a la sabiduría terrenal, animal y diabólica entrar a que entrara a nuestra vida y que nos gobernara. Pero Dios quiere que nosotros podamos echar mano nuevamente del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es la sabiduría. Y aquí lo vemos. Ella se está refiriendo a la sabiduría. Es árbol de vida. Claramente podemos entender entonces que sabiduría es igual al árbol de la vida. Pero también, si nos vamos a Primera de Corintios 1:24, muchos ya conocen este versículo, nos dice Primera de Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces aquí vemos también que Cristo es sabiduría de Dios. Y podemos decir entonces que el árbol de la vida es igual a Cristo y estos son igual a la sabiduría de Dios. ¿Sí? Espero que me esté explicando, porque esto es muy importante que lo tengamos bien atesorado. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos el día de hoy. Que si nosotros tenemos a Cristo, vamos a poder vamos a poder comer del árbol de la vida y vamos a poder tener la sabiduría. Y la sabiduría de Dios
que es de lo alto, es la que nos va a estar gobernando, es la que va a estar operando en nosotros, porque hay un gran propósito, que nosotros tengamos la sabiduría de lo alto, y este propósito es llegar a la vida eterna. Lo que vimos en Génesis 3:22 es que el hombre, mientras que estaba comiendo del árbol de la vida, podía vivir para siempre, ¿verdad? Y esto habla de vida eterna. Así que si Dios nos da la oportunidad de volver a comer del árbol de la vida, quiere decir que nosotros podemos llegar a tener vida eterna, o sea, salvación. Vamos al libro de Génesis 6. Vamos a regresar al libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 6, versos 3 y verso 5. Aquí vamos a ver qué es lo que impide al hombre que pueda comer del árbol de la vida, ¿sí? Y esto es muy importante que lo entendamos, porque es la situación en la que todo el mundo se encuentra. Vamos a leer Génesis 6, verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que quiero que notemos aquí es que dice Jehová que ciertamente, que el hombre ciertamente es carne, ¿verdad? Ahora vamos a leer el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Entonces vemos cómo también dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ahorita podemos ver realmente o verdaderamente como una realidad, ¿sí?, que la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Y es por eso que muchas cosas están sucediendo, porque Dios quiere que nosotros dejemos esa maldad, dejemos de estar obrando, más bien que dejemos de permitir que el mundo esté operando en nuestra vida, porque las obras del mundo son malas, así nos dice la palabra. Y es lo que estaba sucediendo con el hombre que nos muestra Génesis, ¿verdad? Esto fue antes del diluvio, ¿sí?, antes de que Noé construyera el arca. Por eso, a consecuencia de esta maldad, Dios hace que Noé, o le ordena a Noé que construya un arca, y es cuando viene el diluvio y Dios mata a toda carne, ¿sí?, a todo ser vivo, a excepción de Noé, su familia y los animales que estuvieron en el arca. Pero dice aquí, quiero que veamos lo que dice, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios 2, verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que acabamos de ver en Génesis 6? Que el hombre es carne, ¿verdad? Y que todo designio de sus pensamientos es solamente el mal. Entonces dice aquí que Pablo está hablando y dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Si ellos dice que habían vivido en otro tiempo en los deseos de su carne, quiere decir de que ellos ya, la carne ya no estaba operando en ellos, ellos ya habían vencido a la carne, ¿verdad? Y dice: y de los pensamientos, haciendo, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí?
quiero que veamos entonces que los deseos de la carne tienen dos voluntades, la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Por eso es que en el libro de Génesis nos menciona que el hombre es carne, pero también dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que la carne y los pensamientos, ¿sí?, estaban operando en la carne y en sus pensamientos estaba operando el mal, ¿verdad? Y por eso el hombre tiene que deshacerse de esa carne. El libro de Romanos dice que los deseos de la carne, sí, son en contra del espíritu, ¿verdad? Así que si nosotros queremos comer nuevamente del árbol de la vida, tenemos que morir a la carne. Y si aquí nos muestra, si nosotros leemos todo el capítulo 6, el capítulo 7, ¿sí?, del diluvio, que nos muestra Génesis, vemos cómo Dios lo que mata es la carne, ¿verdad? Porque estaba matando realmente, parabólicamente nos está enseñando que estaba matando a los deseos de la carne, ¿sí?, y a los pensamientos que eran de continuo solamente el mal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, matar a la carne, matar a la voluntad de la carne, matar a los pensamientos que son de continuo el mal. Porque yo creo que no hay persona que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he pensado nada malo, ¿verdad? Porque estaría mintiendo. Porque siempre el enemigo va a estar operando, ¿sí?, en nuestros pensamientos y siempre va a querer poner la maldad en ella para que nosotros lleguemos a ejecutar, ¿sí?, esa maldad. Pero para eso Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús, ¿verdad?, a Jesucristo, para que nosotros podamos nuevamente echar mano del árbol de la vida y poder morir a la carne y así poder tener vida eterna. Así que estos ejemplos que vemos en el libro de Génesis nos ayudan mucho a entender estas sabidurías, ¿sí? La tierra nos muestra la palabra siempre en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis siempre en el capítulo 6, pero vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Nos dice el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Vean la palabra corromper, y se corrompió, dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí? Aquí entonces estamos viendo que la carne se había corrompido, ¿verdad? Antes de explicar un poco más esto, quiero que leamos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15, 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El no erréis nos está indicando no peques, ¿sí? Porque el pecar quiere decir errar al blanco. No erréis, o sea, no peques. Las malas conversaciones, ¿sí? ¿De dónde vienen las malas conversaciones? La palabra en el libro de Génesis nos está hablando de los pensamientos, que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí, los pensamientos del corazón, nos está hablando los pensamientos del espíritu, ¿sí? La palabra también nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y si hay maldad en nuestro corazón, es de eso, es lo que va
a hablar nuestra boca. Por eso la Biblia nos está advirtiendo, ¿verdad? En el verso 33 de 1 de Corintios, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Las conversaciones las salen de la boca, ¿verdad? Entonces, hay malas conversaciones que pueden corromper las buenas costumbres. ¿Y cuáles son estas buenas costumbres? Todo lo que Dios, todo lo que la sabiduría de lo alto nos había dado, ¿sí? Por eso dice, vamos a regresar a Génesis 6, que dice en el verso 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? La carne se había corrompido. Y aquí podemos entender que la carne, o sea, el hombre no estaba corrompido, pero se corrompió. ¿A causa de qué? Del error, del pecado, de las malas conversaciones, de los pensamientos del corazón que salieron de alguien, ¿sí? Y contaminaron al hombre. Y eso quiere decir, o podemos entender, que estos pensamientos, ¿sí?, vinieron del diablo, ¿verdad? De la serpiente. Cuando la serpiente le habló a Eva, entonces esos malos pensamientos, ¿sí?, entraron en Eva y pecaron. Y por eso se empezó a mover esta sabiduría en la tierra y empezó a corromper a toda carne, ¿sí? Porque dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino del hombre era bueno, pero se había corrompido. Eso nos quiere mostrar la palabra aquí en Génesis. Toda carne se había corrompido. Vamos a Salmos 51, verso 10. Salmos 51, verso 10. Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David le estaba pidiendo a Dios que renovara un espíritu recto dentro de él, ¿verdad? Y dice, y renueva, o sea, vuelve a ser nuevo. Eso quiere decir que un día fue recto, ¿sí?, pero se había corrompido, ¿sí? El camino de David, o más bien David había perdido, se había salido de ese camino recto. Por algo Dios nos dice que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Dios quiere que nuestro espíritu sea recto, siempre estemos caminando en la rectitud. ¿Y por qué David dice que renueve un espíritu recto dentro de él? Porque realmente Dios nos creó rectos, con un espíritu recto. Y esto lo vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Vayan a Eclesiastés 7, verso 29. Dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que estamos viendo en el libro de Génesis, ¿verdad? Ellos tenían un camino recto, ¿sí? Ellos eran hombres rectos. Dios así los hizo. Dios así nos hizo a todos, ¿verdad? Con un espíritu recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Nos desviamos de ese camino recto por buscar muchas, dice, perversiones. No pocas, muchas, ¿sí? O sea, muchos pecados hay en nosotros. Por eso es que David le ora a Dios que renueve un espíritu recto delante, en él nuevamente, ¿verdad? Dentro de él, ¿sí? También lo que el día de hoy quiero que, o más bien Dios quiere que entendamos, es cómo la sabiduría de Dios opera en nuestra vida.
Si nosotros queremos que Dios renueve ese espíritu recto en nosotros, tenemos que ir pasando un proceso, pero tenemos que entender cómo opera la sabiduría de Dios y cómo está operando la sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Antes de eso, vamos a Proverbios capítulo 2. Muchos ya saben este versículo, estos versículos. Capítulo 2, versos 20 y 22. Proverbios 2, versos 20 y 21, perdón. Dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Por eso les digo que es un proceso, cómo Dios nos va a ir renovando, cómo va a ir renovando ese espíritu recto en nosotros. Nosotros tenemos que ir primero, tenemos que andar por el camino de los buenos, ¿sí? Una elevación espiritual, así como lo hemos visto, la primera elevación espiritual, salirnos de la maldad del mundo, ¿sí? Para ahora entrar en el camino, o andar más bien en el camino de los buenos, y luego seguir la vereda de los justos. Es cuando nosotros ya estamos viviendo la justicia. Dice la palabra que un justo es el que hace justicia. Y luego dice, porque los rectos habitarán la tierra, hasta llegar a este nivel espiritual de rectos. Hasta aquí nosotros podemos decir que hemos alcanzado este espíritu recto que Dios había puesto, así como Dios nos hizo, ¿verdad? Pero también Dios nos muestra que podemos llegar a ser perfectos, ¿sí? Pero esta perfección la vamos nosotros a adquirir si morimos a la carne y tener una vida en el espíritu. Eso es lo que quería mostrarles antes de entrar a ver cómo opera la sabiduría. Vamos a ver algunos versos que nos muestra el libro de Proverbios, ¿sí? Vamos al libro de Proverbios capítulo 4, verso 8, perdón, capítulo 8, Proverbios 8, verso 4. Proverbios 8, verso 4 dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría está diciendo que dirige su voz a los hijos de los hombres. Si está hablando de hijos, está hablando de una descendencia, ¿verdad? De un linaje. Y este linaje es un linaje de reino. Por eso es que la sabiduría le está dirigiendo la voz a los hijos de los hombres, porque la sabiduría quiere operar en ellos, ¿sí? Quiere que estos hijos de los hombres sean renovados, que su espíritu se renueve a un espíritu recto. Por eso es que la sabiduría dirige su voz a ellos. Entonces, teniendo esto, vemos también cómo la sabiduría nos da sus palabras, ¿sí? Siempre en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, nos dice en el verso 1, Proverbios 2:1: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Vemos al principio del verso: hijo mío, si recibieres mis palabras. Así como vimos ahorita en Proverbios 8:4, cómo la sabiduría dirige su voz a los hijos de los hombres, la sabiduría está diciendo: hijo mío, si recibieres mis palabras. Quiere decir que la sabiduría nos está dando sus palabras. ¿Y qué tiene que hacer un hijo? ¿Sí? El hijo tiene que recibir. La sabiduría nos da sus palabras, pero el hijo toma la decisión de recibir las palabras de la sabiduría o desecharlas o menospreciarlas, ¿verdad? Nos da la opción: si recibieres mis palabras. Entonces eso ya es nuestra decisión, es la voluntad de nosotros. La sabiduría no nos está obligando,
sino que si nosotros queremos tener la vida eterna, pues la sabiduría nos está dando sus palabras para que podamos ser renovados a ese espíritu recto. La sabiduría opera de una manera que muchos no se la esperan, ¿verdad? La sabiduría de lo alto nos llega a reprender. Y eso lo vemos en Proverbios 1, en el verso 23. Nos dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La sabiduría nos dice que volvamos a su reprensión. Quiere decir que un día estuvimos en ella y la sabiduría nos reprendía, porque como hijos de desobediencia tenemos que ser corregidos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo tenemos que ser reprendidos por lo malo que hemos hecho. Sí, también en el verso 25 nos habla sobre esto, dice: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Eso quiere decir que hay hijos que desechan el consejo de la sabiduría y no quieren la reprensión, ¿verdad? Pero ¿por qué no quieren la reprensión? Porque la carne no acepta ser reprendido. Pero tenemos que entender que si la sabiduría de lo alto nos está reprendiendo es porque quiere que cambiemos todas esas cosas en nosotros para poder vencer a la carne, para que podamos morir a la carne, a la voluntad de la carne y a la voluntad de los pensamientos. El verso 30 nos dice: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Nuevamente nos dice que menospreciaron su reprensión. Pero también dice que la sabiduría nos corrige y nos castiga. En el capítulo 3 de Proverbios, versos 11 y 12, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pues aquí claramente vemos cómo la sabiduría, ¿sí?, castiga al hijo, corrige al hijo, ¿verdad? Aquí claramente nos lo está diciendo la sabiduría, que castiga y corrige. Aún si nosotros leemos en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es útil, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, y ahí está el corregir también, ¿verdad? Para corregir e instruir en justicia. Entonces vemos cómo la sabiduría quiere corregirnos. ¿Qué es lo que va a corregir en nosotros? Todo lo malo, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen un error en su escritura y lo que hacen es corregir, ¿verdad? Borran y corrigen para que la escritura esté perfecta. Pues Dios así quiere hacer con nosotros: quitar todo lo malo, borrar todo, hacer que nosotros desechemos todo lo malo, toda la maldad, toda la carne que está ocasionando el pecado en nosotros y que está impidiendo que nosotros podamos comer del árbol de la vida para poder llegar a tener vida eterna. Dios quiere que nosotros lleguemos a la salvación, recuérdenlo. Dios insiste en que nosotros tenemos que aceptar su reprensión, su castigo, porque Él como nos ama por ser sus hijos, porque si ustedes se dan cuenta cómo se dirige la sabiduría hacia nosotros: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Se dirige como hijos suyos. Por eso la sabiduría tiene que hacer su operación en nosotros, de reprendernos, corregirnos, castigarnos, hasta que nosotros ya no podamos más y digamos: está bien, Señor, ya me cansé de todo este pecado, ya no puedo más, ahora límpiame,
renueva un espíritu recto dentro de mí, como dice David, para que podamos nosotros llegar a la perfección y poder entrar a la vida eterna. Y miren lo hermoso de que nosotros estemos buscando la sabiduría de lo alto. La palabra nos llama también bienaventurados, ¿sí? Cuando nosotros hallamos la sabiduría de lo alto, Dios nos llama bienaventurados. Siempre en Proverbios capítulo 3, verso 13 nos dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Entonces el hombre que halla la sabiduría y la inteligencia es un hombre bienaventurado. El capítulo 8, verso 34 al 36, también nos habla de esto. 8, vamos a ver, capítulo 8 de Proverbios. Vamos a leer del 34 al 36. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. La importancia de que el hombre escuche la sabiduría, ¿sí? Y que cada día esté velando, o sea, cada día estemos buscando la sabiduría, ¿sí? Las puertas hablan de sabiduría. Velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, ¿sí? Este verso es muy importante para nosotros, porque dice: porque el que me halle hallará la vida, ¿sí? Y más adelante vamos a ver el por qué, si nosotros hallamos la sabiduría, vamos a hallar la vida. Luego dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquel que aborrece la sabiduría de lo alto es porque están amando a la otra sabiduría, y por lo tanto, ¿sí?, están amando a la muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto de no despreciar, ¿verdad?, la sabiduría de lo alto, porque si lo hacemos es porque estamos amando la muerte. Proverbios 24, 14 dice: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Y esto habla de una recompensa. Aquí nos habla de una recompensa si hallamos la sabiduría. Primero, si hallamos la sabiduría, vamos a tener vida, ¿sí? Y si nosotros tenemos vida, es porque estamos a un paso de la esperanza, ¿sí? Y esta esperanza es la vida eterna. Dice que al fin tu esperanza no será cortada. ¿Y por qué les decía si nosotros hallamos la vida, hallamos la sabiduría, hallamos la vida? Porque vimos al principio de la enseñanza que Cristo es sabiduría, ¿verdad? Y también esto es el árbol de la vida. Y Jesús dijo en Juan 14, 6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en Jesús, el que operaba en él era el Espíritu del Cristo, ¿verdad? El Espíritu de la sabiduría. Así que si nosotros hallamos la sabiduría, pues vamos a hallar la vida, ¿sí? Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En Jesús estaba el Cristo, la sabiduría. Hallamos la sabiduría, tenemos vida. Y Jesús terminó diciendo: nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es lo que nos dice el Proverbios 24, 14. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Quiere decir que tú vas a tener la recompensa y la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que nos quiere decir este proverbio. Por eso es muy importante que nosotros estemos hallando la sabiduría. Y cómo no vamos a ser bienaventurados, ¿verdad? Porque
Es una gran bendición que nosotros hallemos la sabiduría, porque vamos a poder llegar a la vida eterna. Si la palabra también nos dice qué no debemos de hacer, ¿sí?, con la sabiduría. Y muy claramente nos dice en el libro de Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, verso 6. Dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Primero dice, ¿qué es lo que no debemos de hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer con la sabiduría? No la debemos dejar. ¿Y qué es lo que debemos de hacer con la sabiduría? Amarla. No debemos de dejar la sabiduría y tenemos que amarla. Y amar quiere decir que vamos a estar obedeciendo a sus mandamientos. Eso es el amor, ¿verdad? El amor es andar en sus mandamientos. Si nosotros amamos a la sabiduría es porque vamos a estar obedeciendo a sus mandamientos. Y eso es lo que nos va a ayudar a ser buenos entendidos, ¿verdad? El estar andando o estar obedeciendo y viviendo los mandamientos, ¿sí? La sabiduría también, siempre en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en versos 17 al 23. Veamos lo que nos dice la sabiduría. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a la sabiduría. Por eso les decía, tenemos que vivirla, aplicar tu corazón a la sabiduría. Tenemos que aplicar nuestro corazón a la sabiduría, vivir la sabiduría, porque de esa manera nosotros vamos a poder ver el poder de Dios, porque Cristo es sabiduría y poder de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros vivimos esta sabiduría, aplicamos nuestro corazón a la sabiduría, es cuando vamos a ver el poder de Dios en nosotros. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Aquí en el verso 21 quiero detenerme un poco, porque es muy importante que entendamos esto. Nos está hablando la sabiduría de que Él nos hizo saber la certidumbre de las palabras de verdad, dice. ¿Por qué? Porque hay un fin de esto, y el fin es que nosotros volvamos a llevar palabras de verdad a los que nos enviaron. Quiere decir, aquí nos está hablando de los discípulos. Nosotros, siendo unos discípulos, vamos a hacer unos frutos, ¿sí? Teniendo un maestro que nos está formando, que nos está desarrollando en el espíritu, pero a su vez también nosotros, siendo esos frutos, buenos frutos, ¿sí? Donde está operando las palabras de verdad, donde está operando la sabiduría, Dios nos está diciendo que tenemos que ir y hablarles estas palabras de verdad a los que nos enviaron. Quiere decir que nosotros también tenemos discípulos a quienes desarrollar, a quienes formar espiritualmente, porque nosotros fuimos enviados a cumplir ese propósito, a desarrollar discípulos. Por eso Jesús nos dijo, id y haced discípulos, ¿sí? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice. A eso venimos. Tenemos que desarrollar esos frutos, esos discípulos, porque a eso fuimos enviados. Y nos dice el verso 22, dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Esos pobres que nos está hablando aquí son aquellos discípulos que Dios
nos puso a nosotros, que Dios nos dio para darles de las riquezas de la sabiduría. Nosotros podemos llegar a ser esos ricos en sabiduría de lo alto para poder darles a los pobres, porque ellos están afligidos. Así como este verso de Proverbios nos está hablando de pobres, también la palabra nos habla de menesterosos. También es un pobre que necesita de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría nosotros se las podemos dar, haciéndonos ricos en sabiduría de lo alto y darles a ellos. Los pastores tenemos que prepararnos buscando esta sabiduría de lo alto para poderle dar a estos pobres. Y no equivocarnos con la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que ahorita vamos a mencionar, en un momento más vamos a mencionar sus operaciones, algunas operaciones. Quiero exaltar más las operaciones de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, porque esa es la que nos va a desarrollar para poder ser unos buenos maestros, que podamos enseñarles a nuestros discípulos, a estos pobres que nos está hablando Proverbios. Dice, no robes al pobre, porque si no lo hacemos vamos a estar robando, dice, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Tenemos este propósito, todos tenemos este propósito de darles al pobre, pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscar esta sabiduría, hallarla, porque sí la vamos a poder hallar. Aún la misma palabra nos dice que nosotros podemos estar pidiendo. Vamos a Santiago 1:5 y ahí vemos cómo nosotros sí podemos llegar a tener la sabiduría de lo alto. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se está refiriendo a la sabiduría de lo alto, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí la palabra abundantemente puede llamarnos mucho la atención, porque dice que podemos ver que es una palabra compuesta de abundancia y mente, ¿verdad? Y aquí podemos entender que la sabiduría de lo alto puede estar de una manera abundante en nuestra mente. O sea que esa palabra, la sabiduría, mientras que nosotros la estemos buscando cada día, puede llegar a abundar en nuestra mente y vamos a poder ser esos ricos de sabiduría de lo alto y poderles dar a estos pobres que nos habla Proverbios, ¿sí? Pero nosotros podemos pedirla a Dios, dice, podemos pedir la sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acuérdense que Dios habla verdad, y si Él dice que si nosotros pedimos, Él nos la va a dar. Así que es nuestra responsabilidad, tenemos esa responsabilidad de estar nosotros hablándoles a nuestros discípulos, enseñándoles a nuestros discípulos. Vamos a Proverbios 28, versos 26 y 27. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquí vemos en el verso 27, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mientras más estemos dando sabiduría, Dios nos va a ir sustentando cada día más y más, con más sabiduría. No vamos a tener pobreza. Quiero que tomemos en cuenta esto, que Dios nos prospera, que Dios nos da en abundancia,
cuando la palabra nos está hablando de prosperidad, de abundancia, se está refiriendo a su sabiduría. Nosotros tenemos que tener la mente enfocada en lo eterno, en las cosas de arriba. Así nos muestra la palabra. No poner la mirada en las cosas de la tierra. Cuando la sabiduría terrenal, animal y diabólica está operando en alguien, es porque y te está dando una enseñanza de abundancia, prosperidad, ¿sí? De que todo va a estar bien, ¿sí? De que te sientas motivado, alegre todo el tiempo, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque muchos lo primero que piensan es en las cosas de la tierra, porque la carne, ¿sí? Se siente bien teniendo las cosas terrenales. Pero Dios no quiere que nosotros estemos pensando en esa abundancia, en la abundancia de la tierra, porque nada de aquí nos vamos a llevar, ¿sí? Lo que Dios quiere es que nosotros estemos pensando en esa abundancia, en esa prosperidad, pero hablando de la sabiduría, que es mejor que el oro, dice el oro refinado, que es mejor que las piedras preciosas o cualquier cosa que tú puedas desear. Es mejor la sabiduría de lo alto. Por eso nos dice aquí, el que da al pobre no tendrá pobreza. Si no tiene pobreza es porque va a tener riquezas, ¿verdad? Pero está hablando de unas riquezas del cielo. Él nos va a estar sustentando con las riquezas del cielo. Y además la misma palabra nos dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, estamos buscando esta riqueza que es la sabiduría de lo alto, no tenemos por qué preocuparnos de aquí de la tierra, porque Dios lo va a añadir, porque Dios va a sustentarnos tanto aquí en la tierra, en lo que nosotros necesitamos físicamente, en lo material, pero sobre todo nosotros debemos pedirle a Dios siempre las riquezas del cielo, que es su sabiduría de lo alto. Hay que pedirle la sabiduría. Entonces, la sabiduría pues va a estar edificándonos de esta manera, ¿verdad? La palabra en Proverbios también nos dice, si quieren ir a buscar en Proverbios 24, verso 3, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, yo quiero edificar la casa de Dios. Tiene que ser con la sabiduría. Queremos edificar otras casas, otras vidas, otros discípulos. Tiene que ser con la sabiduría de lo alto. Estos son unos ejemplos o vamos a llamarle de esta manera, unos puntos importantes que Dios nos enseña en su palabra, de cómo opera la sabiduría, de lo que hace la sabiduría en nosotros, de cómo somos bienaventurados por la sabiduría de lo alto. Y quiero nada más hablar un poquito sobre la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ustedes saben que Dios nos ha enseñado que la mujer en la Biblia representa la iglesia, ¿verdad? El libro de Proverbios nos enseña mucho sobre la sabiduría de lo alto y también nos habla sobre la sabiduría que opera en las iglesias. Y hay una de las iglesias que nos menciona Proverbios, nos está hablando de la mujer extraña, ¿sí? La mujer extraña opera estas sabidurías terrenal, animal y diabólica. Son iglesias donde están dando enseñanzas, donde muestran cosas motivantes, como les decía hace un momento, ¿verdad? Nos hablan de abundancia, de prosperidad, hacen sentir bien a la persona, alegre, hacen sentir pues bonito en el momento, ¿verdad? También podemos decir que lisonjean a la iglesia. Pero vamos a Proverbios capítulo 2, verso 16, para ir viendo un poquito sobre lo que les estoy mencionando ahorita. Proverbios 2, 16 dice, serás librado de la mujer extraña,
de la ajena que halaga con sus palabras. Aquí vemos cómo nos dice la sabiduría. Si nosotros estamos buscando la sabiduría de lo alto, vamos a ser librados de esta sabiduría, ¿sí? De la mujer extraña, donde está operando la sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? ¿Y qué hace esta sabiduría? Dice que halaga con sus palabras. La sabiduría halaga con sus esta sabiduría halaga con sus palabras. Te halaga es porque te quiere hacer sentir bien, ¿verdad? Pero si vamos también a Proverbios 5, versos 3 y 5, al 5, nos dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Entonces, al principio decía que la sabiduría de lo alto nos va a llevar a la vida, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo la sabiduría terrenal, animal, diabólica está operando en esta iglesia, en este tipo de iglesias, ¿verdad? De la mujer extraña, que te destilan miel. ¿Qué quiere decir que están destilando miel? Te están hablando palabras dulces, palabras que te agradan, ¿sí? Y su paladar es más blando que el aceite, ¿sí? Palabras suaves. Mencionamos que la sabiduría de lo alto nos reprende, nos corrige, nos castiga, ¿verdad? Cuando la sabiduría terrenal, animal y diabólica nos quiere hacer sentir bien, aunque nosotros estemos mal. Nunca vamos a ser corregidos. Por eso hay iglesias que aún siguen en la misma condición, porque no hay esa reprensión, no hay esa corrección, no hay ese castigo de la sabiduría de lo alto en ellos. Cuando el poder de Dios se va a manifestar, cuando esto se esté haciendo, cuando nosotros estemos enseñando verdaderamente la sabiduría de lo alto en las iglesias, en los discípulos, porque Dios quiere limpiarnos, Dios quiere que el discípulo se despoje de la carne, de los deseos de la carne, donde opera la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y puedan comer del árbol de la vida, o sea, de la sabiduría de lo alto. Pero vemos que en estas iglesias, hacia dónde están siendo dirigidas. Dice que su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Entonces vemos cómo esta sabiduría lleva a la muerte. Muy importante entonces entender la sabiduría de lo alto, porque nos va a ayudar a discernir cuando nos están hablando de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Qué debemos de hacer con la iglesia o con la mujer extraña, donde está operando este tipo de sabiduría terrenal, animal, diabólica? En el verso 8, en Proverbios 5, verso 8 dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Tenemos que alejarnos. Si yo estoy en una iglesia donde solamente me están lisonjeando los labios, nada más me están hablando palabras suaves, bonitas, no me están corrigiendo, no me están reprendiendo, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy pecando, pero me siento bien con las palabras que me están diciendo, pero no me están corrigiendo, no me están reprendiendo, yo me alejo. Dice, me tengo que alejar de esa sabiduría. Tengo que buscar donde de verdad me estén enseñando la sabiduría de lo alto. Lucas 16, verso 13. Lucas 16, verso 13. Vamos a Lucas 16, verso 13. Nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí?
aquí nos está hablando de que mira, o sirves a Dios o sirves a las riquezas, al Dios Mamón, ¿sí? Cuando tú estás sirviendo a Dios, ¿sí? Estás aborreciendo al otro. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Que le sirvamos a Él. Buscando su sabiduría de lo alto vamos a poder entender, ¿sí? Que a Dios no le agrada que nosotros estemos buscando riquezas de aquí de la tierra, ¿sí? Que estemos nosotros ansiosos por tener al Dios Mamón en nuestra vida. Con la sabiduría de Dios, teniendo puestos los ojos en las cosas eternas, nosotros vamos a poder desechar estas cosas terrenales de nuestra vida, que a muchos está estorbando para que verdaderamente estén viviendo la sabiduría de lo alto, porque bien pueden tener la sabiduría de lo alto, pero prefieren buscar o estar en las cosas del Dios Mamón, cuando realmente deberían de estar viviendo, ¿sí? Confiados en la sabiduría de lo alto. Dios quiere que nosotros desechemos todas estas cosas de la tierra, porque lo único que porque de eso no lo vamos a llevar cuando muramos. Nosotros lo que necesitamos es la sabiduría, porque dice la palabra que la tierra, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su sabiduría siempre va a permanecer, ¿sí? en lo eterno. Si nosotros tenemos la sabiduría de lo alto en nosotros, vamos a poder tener la eternidad. Lucas, siempre en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 15, dice: y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuevamente vemos aquí que Dios nos está diciendo que la abundancia de los bienes que poseemos aquí en la tierra no nos va a servir de nada, ¿sí? ¿De qué depende la vida del hombre? La vida del hombre dice aquí que no depende de la abundancia de los bienes que posee aquí en la tierra, de las riquezas, como dice aquí. Por eso dice que miremos y nos guardemos de toda avaricia, ¿sí? Hay muchas, si dice de toda avaricia es porque hay muchas formas de avaricia, ¿sí? Y nosotros, y la vida del hombre no depende de eso, de la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué depende la vida del hombre? Si nosotros hemos entendido la sabiduría de lo alto, pues de ahí donde podemos nosotros entender, bueno, la vida del hombre depende de la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría es Cristo, ¿sí? Y dice la palabra en Juan 14, 16, Jesús dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida del hombre depende de tener la sabiduría de Dios para poder tener la vida. Teniendo riquezas aquí en la tierra, viene sin abundancia aquí en la tierra, eso no es vida. Muchos confunden que la vida es tener muchas posesiones. Hasta expresiones de gente pueden decir que no tienen la sabiduría de lo alto y pueden decir teniendo riquezas, bebiendo alcohol, teniendo drogas, pueden decir, o muchos han podido escuchar que dicen, esto sí es vida. Pues no es así, porque la vida del hombre no depende de eso. La vida del hombre depende de tener la sabiduría de lo alto, de comer del árbol de la vida, que es Cristo. Y si nosotros vamos a Hebreos 13:5, vamos a Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora
porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, aquí Dios nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. O sea, que estemos contentos con lo que tenemos, ¿sí? Porque si no estamos contentos, ¿sí?, podemos llegar a caer en tentación. Y dice, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si nosotros estamos creyendo en la sabiduría de Dios, en la verdad de Dios, la palabra dice que tú puedes pedirle a Dios que te sustente con el pan necesario. No tenemos por qué estar pidiendo riquezas aquí en la tierra. Lo que sí podemos estar pidiendo es la sabiduría, y Él nos las va a dar abundantemente y sin reproche, y Él nos los va a dar, dice. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pablo nos enseña también la manera correcta en la que nosotros tenemos que estar enseñando la palabra. Y ahí en Pablo, en lo que Pablo nos dice, vemos cómo en él se movía la sabiduría de lo alto. Ya entendiendo puntos importantes de la sabiduría de lo alto y cómo opera también la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que nos lleva a la muerte, ¿verdad? Vemos cómo Pablo en el libro de Corintios, vamos a Primera de Corintios, ya vamos terminando, ya casi vamos terminando. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso del 17 al 24, vamos a leer primero. ¿Se les hace familiar cuando escuchan? Ya mero terminamos, ¿verdad? Y todavía continuamos. Dice, Primera de Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Pablo predicaba el evangelio, pero no con sabiduría de palabras, ¿sí?, para que no se haga vana la cruz de Cristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero dice aquí, porque la palabra de la cruz es lo que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Entonces, al que está creyendo en la sabiduría, pues es poder de Dios en ellos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está hablando de los que están, donde está operando la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Luego el verso 20 nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es importante predicar. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para los llamados, nosotros somos llamados, ¿sí? Así que para nosotros los llamados, Cristo es sabiduría, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vemos algo muy importante, siempre en 2 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5, cómo Pablo predicaba. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo no predicaba con sabiduría terrenal, animal, diabólica, sino con demostración del Espíritu y de poder. Se está refiriendo a Cristo, ¿sí?, que es sabiduría y poder de Dios. Así es como Pablo predicaba, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
¿En qué debe estar fundada nuestra fe? Sí, en el poder de Dios. Por eso dice Pablo, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí debe estar fundada nuestra fe. Cuando cuando nuestra fe va creciendo, cuando Dios nos va revelando y nosotros vamos viviendo la palabra, creemos, vivimos la palabra y vemos cómo el poder de Dios se va manifestando en nosotros. Esa es nuestra fe. Cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros por la sabiduría de lo alto que viene a nosotros a través de un buen maestro que está buscando la sabiduría de lo alto, como lo fue Pablo. Y también el ejemplo que tenemos con Jesús, ¿verdad? Cuando enseñaba a sus discípulos, cómo ellos se desarrollaron. Pero veamos aquí lo importante de tener la sabiduría de lo alto, tener un maestro que nos enseñe la sabiduría de lo alto, a la diferencia de un maestro que nos está dando sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros leemos en Mateo 16, ya retomando lo que hemos visto en el transcurso de la enseñanza, vamos a ver ahorita en Mateo capítulo 16, versos 16 y 17. Mateo 16 al 17 dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que siendo Pedro un discípulo, en el verso 13 habla de que Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y Pedro era un discípulo. Y Pedro contesta que tú eres el Cristo, y Cristo es sabiduría de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bueno, pues no te lo reveló carne y sangre, o sea, no vino un hombre y te lo reveló, sino que tú tuviste esa revelación por el Padre. El Padre te dio esa revelación. ¿De dónde viene esa sabiduría de lo alto? Del Padre. De ahí nosotros vamos a tener esa sabiduría. Teniendo esa sabiduría de lo alto, ¿sí?, nosotros vamos a poder vencer a la carne, que es lo que nos mostraba en el libro de Génesis. Cómo vivía el hombre, o qué es lo que era el hombre. Era carne, dice, se había corrompido. Dios quiere que nosotros dejemos de vivir en la carne, ¿sí?, morir a ella, para que ahora sí tengamos una vida en el Espíritu. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuándo nosotros vamos a tener la vida? Cuando morimos a la carne. Ya tenemos una vida en el Espíritu. Y es cuando nosotros vamos a poder comer del árbol de la vida, que nos dice Génesis 3:22. Comiendo del árbol de la vida, entonces vamos a poder vivir para siempre. ¿Qué es lo que dice Jesús? Nadie viene al Padre sino por mí. Teniendo la vida, al morir a la carne, pues nosotros vamos a poder llegar a la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos con la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Morir a la carne para poder nosotros tener vida, la verdadera vida, ¿sí? Y al tener esa verdadera vida vamos a poder comer del árbol de la vida, que dijimos que el árbol de la vida es Cristo y que es la sabiduría. Teniendo a Cristo, pues vamos a poder llegar a la vida eterna. Teniendo la sabiduría, comiendo de ella, vamos a poder vivir para siempre. Esto es la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, que realmente dejemos la sabiduría terrenal, animal y diabólica que lleva a la muerte, para que nosotros podamos vivir, tener una verdadera vida comiendo de la sabiduría, para poder llegar a la vida eterna, que es la salvación. Pues espero que me haya explicado y que
y que tomemos esto como una gran bendición de parte de Dios, y que esta palabra quede sellada en sus espíritus. Así que vamos a orar para que Dios haga esto en nuestras vidas y nosotros podamos recibir siempre la sabiduría, las palabras de la sabiduría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque nos has hablado de algo tan hermoso, Señor, que necesitábamos recordar para que realmente nosotros nos enfoquemos a tu palabra. Permítenos, Señor, que cada día nosotros podamos estarte pidiendo la sabiduría de lo alto y la podemos recibir, porque tú nos enseñaste hoy que tú no las das, pero nosotros tenemos que tener esa voluntad de recibirlo y hacer esta palabra, la palabra que nos has dado. Tu palabra así nos dice que apliquemos tu sabiduría, y así tenemos que hacerlo, Señor, para que podamos morir por completo a la carne y tener una vida en el Espíritu, y podamos nosotros tener esa verdadera vida donde estemos siempre comiendo del árbol de la vida, que eres tú, Jesucristo, que eres tú, Jesús, porque a través de ti nosotros vamos a poder llegar al Padre, que es la vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que esta palabra quede sellada en cada uno de mis hermanos, Señor, que la han escuchado, y que se haga viva y eficaz esta palabra en ellos, hasta llegar a sus espíritus, Señor, y que sus vidas, sus almas sean transformadas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, que Dios los bendiga y espero que siempre estén en completa paz.